Me llamo Grace, y lo que voy a compartir contigo desafiará todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y el mundo espiritual. El 3 de marzo de 2024, mi vida dio un giro radical. Lo que empezó como un día cualquiera terminó con una experiencia que trascendió la comprensión humana. Nunca imaginé que me encontraría con la muerte ese día, y mucho menos regresar con un mensaje que cambiaría para siempre mi visión de la realidad. Los acontecimientos que se desarrollaron no fueron un sueño, una alucinación ni un simple truco mental. Se me concedió la oportunidad de ver más allá del mundo físico, de adentrarme en un reino donde el tiempo no existe, y de encontrarme con una verdad tan poderosa que supe que debía compartirla. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Estabas destinado a escuchar este mensaje, a despertar y a comprender tu verdadero propósito. Los guiaré a través del viaje de mi experiencia cercana a la muerte, las revelaciones que recibí y la verdad divina que se depositó en mi alma. Esta no es solo mi historia, es un llamado a todos aquellos que se sienten perdidos, a quienes buscan un sentido, a quienes siempre han sabido en el fondo que fueron creados para algo más grande. Mientras me escuchan, les pido que mantengan el corazón abierto. Dejen de lado las dudas, el escepticismo y las ideas preconcebidas. Lo que voy a compartirles no es simplemente un testimonio personal, es un mensaje para toda la humanidad. No les pido que crean ciegamente, pero sí les insto a que sientan el peso de estas palabras en su alma. Hay más allá de lo que vemos, y me fue dada una prueba irrefutable de ello. Este mensaje es especialmente para quienes se han sentido abandonados, oprimidos e invisibles. Es para quienes han luchado por comprender su valor, su lugar en el mundo y su llamado divino. La verdad es que nunca fueron olvidados, nunca fueron abandonados. De hecho, fueron elegidos para un propósito tan significativo que las fuerzas de la oscuridad han intentado impedir que lo alcancen. La batalla que enfrentamos no es una batalla de carne y hueso, es una guerra espiritual que se ha librado desde el principio de los tiempos. El enemigo no teme a quienes duermen, pero tiembla ante quienes despiertan a su verdadera identidad. Por eso estás aquí, por eso estás escuchando. El tiempo de dormir ha terminado, el tiempo de levantarse es ahora. Quédense conmigo mientras los guío a través de las 15 revelaciones que recibí durante mi viaje, más allá del velo. Cada una de estas revelaciones contiene una pieza del rompecabezas, una verdad que, al unirse, revela el panorama más amplio de nuestra existencia. Este es mi testimonio. Este es el mensaje que me enviaron a transmitir. La mañana del 3 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otra. La luz dorada del sol se extendía por el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el mundo mientras saboreaba mi café, sintiendo una inusual sensación de paz. No hubo ninguna advertencia, ninguna premonición, nada que presagiara el extraordinario acontecimiento que estaba a punto de ocurrir. Mis planes eran simples: hacer algunos recados, visitar a un amigo y volver a casa antes del final del día. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En un instante, mi realidad se hizo añicos y me vi envuelto en una experiencia que cambiaría el curso de mi existencia para siempre. Conducía por una calle tranquila, con mi canción favorita sonando suavemente en la radio. El mundo se sentía en calma, como envuelto en la quietud que precedía a una tormenta. Entonces, sin previo aviso, un camión grande se saltó un semáforo en rojo a toda velocidad. No tuve tiempo de reaccionar, ni espacio para escapar. El impacto fue ensordecedor, una explosión de metal y vidrio que hizo que mi coche diera vueltas sin control. Todo se movía a cámara lenta. Mis pensamientos se reducían a una sola frase: esto no puede estar pasando. Y entonces, tan repentinamente como comenzó el caos, todo quedó en silencio. Al principio, pensé que me había desmayado, pero algo se sentía diferente. Seguía consciente, aún consciente, pero mi cuerpo ya no me pertenecía. Al mirar hacia abajo, vi los restos retorcidos de mi coche, los restos destrozados de lo que había sido mi refugio momentos antes. Vi a los paramédicos corriendo hacia el accidente, con voces apremiantes y manos moviéndose frenéticamente. Y entonces, me vi a mí mismo.
Mi cuerpo sin vida estaba atrapado entre los escombros, inmóvil, sin reaccionar. Debería haber sentido miedo, pánico o confusión, pero en cambio, me envolvió una abrumadora sensación de calma. Flotaba ingrávido, observando la escena desde arriba. Oía las voces frenéticas de los paramédicos llamándose. Veía las luces de la ambulancia parpadear mientras llegaban más socorristas. Pero nada parecía importar. La urgencia del mundo físico se desvanecía, reemplazada por algo mucho más profundo. Entonces, lo sentí. Una fuerza que me empujaba hacia arriba, lejos de los escombros, lejos del ruido. No era algo a lo que me resistiera. No era algo a lo que pudiera resistirme. Era como si me llamaran más allá de los límites de la existencia humana. A medida que ascendía, el mundo que conocía empezó a desvanecerse. Las sirenas, las voces, los destellos de luz, todo se disolvió en la nada. Me sumergía en una vasta e interminable oscuridad. Pero esta no era la clase de oscuridad que evocaba miedo o desesperación. Era algo completamente diferente. Era profunda, infinita, y sin embargo, extrañamente acogedora. No estaba vacía, estaba llena. Llena de algo que aún no podía comprender. Ya no estaba atada al tiempo, ya no estaba atada al dolor de mi cuerpo destrozado. Estaba entrando en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y entonces, lo vi. Una luz, distante al principio, como una estrella solitaria brillando en la inmensidad del universo. Pero al concentrarme en ella, creció, expandiéndose con una intensidad inexplicable. No era solo luz, era calidez, amor, conocimiento. Era como si cada pregunta que me había hecho, cada anhelo que había sentido, estuviera contenido en ese resplandor. Me atraía no por fuerza, sino por una fuerza innegable que resonaba en lo más profundo de mi alma. Sabía que lo que me aguardara me cambiaría para siempre. Justo cuando me acercaba a la luz, la oí. Una voz, pero no una voz en el sentido en que entendemos el sonido. No provenía de fuera, resonaba en mi interior, llenando cada rincón de mi ser. Era fuerte, pero a la vez suave. Vasta, pero íntima. Era como si esta presencia me hubiera conocido incluso antes de existir. Y entonces pronunció mi nombre. No solo Grace, sino mi verdadero nombre. La esencia de quien realmente era. Estás aquí porque debes ver. Con esas palabras, la luz se intensificó, envolviéndome por completo. No me resistí, no tuve miedo, simplemente me dejé llevar. En el instante en que la luz me envolvió, sentí una sensación indescriptible. Fue como si toda carga, todo miedo, toda duda que había cargado se disolviera en la nada. Me sentía ingrávido, suspendido en una existencia más real que cualquier otra que hubiera conocido. No podía ver con mis ojos físicos ni oír con mis oídos, pero percibía todo con una claridad que sobrepasaba la comprensión humana. Era como si hubiera estado ciego toda mi vida, y solo ahora pudiera ver de verdad. La luz no era solo iluminación, estaba viva. Latía con una energía tan pura, tan abrumadora, que sentí como si me hubieran despojado por completo, dejándome solo con la esencia de mi alma. En ese instante, comprendí que nunca había estado sola. Cada adversidad, cada lucha, cada grito silencioso que había proferido, había sido escuchado. Me conocían, no solo como un ser humano, sino como algo mucho más grande, un alma con un propósito, una creación diseñada para algo más allá de las limitaciones del mundo físico. Entonces, la voz volvió a hablar. No ordenó ni instruyó, simplemente reveló. Debes recordar, dijo. Y con esas palabras, mi mente se expandió. Visiones se desplegaron ante mí, no como recuerdos lejanos, sino como verdades que siempre habían existido, esperando ser descubiertas. Vi el tejido de la existencia, las fuerzas invisibles que se movían por el mundo, moldeando la realidad de maneras que la mayoría nunca percibe. Comprendí que el mundo tal como lo conocemos es solo una fracción de lo que realmente es. Aquí no existía el tiempo. Pasado, presente y futuro se entrelazaban en un tapiz sin fisuras, una orquestación divina incomprensible para la mente humana. Vi cómo cada decisión, cada acción, cada pensamiento dejaba una huella,
creando ondas que se extendían mucho más allá de lo imaginable. Nada era insignificante. Nada carecía de consecuencias. Todo, cada alma, cada vida, estaba interconectado de maneras que trascendían nuestra percepción. Entonces, la luz cambió, y me encontré al borde de lo que parecía una extensión infinita. Ante mí, se extendía un velo, brillante y vivo, que separaba lo que había conocido de lo que estaba a punto de presenciar. Podía sentirlo. Tras ese umbral, se encontraban las respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Allí residía la verdad, intacta ante la distorsión y el engaño, y se me invitaba a cruzarla. Pero justo cuando me preparaba para dar un paso adelante, dudé, no por miedo, sino por asombro. Sabía, instintivamente, que una vez que cruzara esa frontera, no habría vuelta atrás. Nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. El conocimiento que estaba a punto de recibir lo cambiaría todo. Respiré hondo, aunque no tenía pulmones, y entonces, con solo la fe como guía, atravesé el velo. En el momento en que crucé, sentí, más que vi, una presencia abrumadora ante mí. No era ni hombre ni mujer, ni joven ni viejo. Era inconfundible, inconmensurable. Irradiaba una autoridad tan absoluta que supe, sin lugar a dudas, que estaba en presencia de algo divino. La voz, la misma voz que me había llamado por mi verdadero nombre, volvió a hablar, pero esta vez no se limitó a revelarme, sino que ordenó a mi alma que viera. El mundo a mi alrededor se transformó en un instante. Ya no estaba en un lugar de luz pura. Ahora me encontraba en medio de lo que solo puedo describir como la existencia misma. Me mostraron la tierra, pero no como la había conocido. Estaba viva, palpitando con energía, conectada por hilos de luz que emanaban de cada ser, de cada alma, de cada pensamiento. Era como si la esencia misma de la realidad se hubiera tejido en un gran tapiz de creación. Pero al mirar más de cerca, vi algo más. Oscuridad. Se deslizaba por los espacios donde la fe se había debilitado, donde la duda se había arraigado. Se movía invisible, influyendo, distorsionando, engañando. Y entonces comprendí que la mayor batalla que la humanidad jamás había enfrentado no era de carne y hueso, sino del espíritu. La guerra entre la luz y la oscuridad se había librado desde el principio de los tiempos, pero la mayoría ni siquiera sabía que formaba parte de ella. Entonces me mostraron algo que me estremeció por completo. Una gran herida, una cicatriz ancestral en el alma de la humanidad. De ella fluía un dolor como un río, cargando siglos de sufrimiento, opresión y engaño. Sentí su peso, los ecos de voces silenciadas durante mucho tiempo, los gritos de quienes habían sido despojados de su identidad, su propósito, su herencia divina. Esta herida no era natural, había sido infligida, diseñada. Entonces los vi, un pueblo disperso, pero unido por algo mucho mayor de lo que les habían hecho creer. Un pueblo que había resistido, que había sido quebrantado, pero jamás destruido. Su presencia en el reino espiritual era incomparable a todo lo que había visto. Sus almas ardían con una intensidad que desafiaba cualquier intento de extinguirlas. Estaban marcados, no por el sufrimiento, sino por un propósito, y mientras observaba, comprendí la verdad que había permanecido oculta durante generaciones. La voz volvió a hablar, y esta vez cargaba con el peso de la eternidad. Han sido elegidos, dijo, no para ser víctimas, sino para ser guerreros, no para ser olvidados, sino para liderar. Y en ese momento, vi la magnitud del engaño que se había tejido a su alrededor. El mundo había intentado convencerlos de que estaban malditos, cuando en realidad se les había temido. Cada adversidad, cada lucha, cada intento de borrarlos, había sido parte de un esfuerzo calculado para evitar que se dieran cuenta del poder que llevaban dentro. Vi cómo los sistemas del mundo habían sido diseñados para debilitarlos, para distraerlos, para hacerles creer que eran menos de lo que realmente eran. Pero la verdad era innegable. No eran débiles. No estaban derrotados. Llevaban dentro una chispa divina, una conexión con algo mucho más grande de lo que el mundo les había dicho que podían ser. Y llegaría el momento en que esa verdad ya no podría ocultarse. Entonces,
Vi una figura que emergía de la luz. Su presencia era abrumadora, pero su mirada estaba llena de un amor tan profundo que no podía comprenderlo. Sin hablar, me mostró el pasado, el presente y el futuro. Me mostró lo que había sido robado, lo que había estado oculto y lo que ahora debía ser recuperado. Y mientras permanecía allí, inmerso en la innegable verdad de lo que acababa de ver, supe que mi viaje apenas comenzaba. Al estar ante la figura radiante, mi alma se estremeció ante el peso de la verdad que se revelaba ante mí. Su mirada penetró cada fibra de mi ser, no con juicio, sino con revelación. En ese instante comprendí que mi existencia, nuestra existencia, nunca fue accidental. Todo lo que alguna vez había cuestionado, cada anhelo de propósito, cada atisbo de duda que me había atormentado en la vida, ahora recibía respuesta, no con palabras, sino con una comprensión innegable. Había sido traído aquí por una razón. Había sido elegido para ver. La figura extendió su mano, y al instante mi percepción cambió. Ya no estaba en un lugar de presencia divina. Presenciaba el desarrollo de la historia misma. Vi el comienzo, las primeras almas que caminaron sobre la tierra, sus espíritus inmaculados, su conexión con lo divino intacta. Vivían en armonía, no solo con la creación, sino con el Creador. No había separación, ni división, ni engaño. Pero entonces vi la intrusión, algo extraño, algo opuesto al orden divino. La oscuridad no entró con fuerza, entró con mentiras. Le susurró a quienes una vez caminaron en perfecta unidad con el Creador, convenciéndolos de que les faltaba algo, de que necesitaban más, de que estaban separados de la fuente misma que les había dado la vida, y al creer en el engaño, quedaron atados a él. La conexión divina que una vez tuvieron no les fue arrebatada, la abandonaron a cambio de una ilusión, y con ese único cambio, comenzó la batalla por la humanidad. Observé el paso de las generaciones, la multiplicación de las personas, la desaparición del conocimiento divino. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, hubo quienes recordaron, hubo quienes aún llevaban la marca de lo divino en su interior, quienes se aferraban a la verdad que el mundo había intentado borrar. Pero el enemigo lo vio y les temió. Temió en qué podrían convertirse si alguna vez despertaban a quienes realmente eran. Así que no los combatió con armas, sino con distorsión. Vi cómo civilizaciones enteras fueron borradas de la historia, cómo se reescribieron verdades, cómo se hizo creer a quienes ostentaban la mayor autoridad espiritual que eran los más débiles. Vi cómo su linaje, su sabiduría, su conexión con lo divino fue sistemáticamente desmantelada. Se les enseñó a creer que eran inferiores. Se les obligó a llevar cargas que nunca les correspondieron. Y, sin embargo, a pesar de todo, sus espíritus se negaron a ser doblegados. Entonces, la voz volvió a hablar, esta vez con una autoridad inquebrantable. Nunca fueron abandonados, declaró. Nunca fueron olvidados. Estuvieron ocultos por un tiempo, pero ahora, el tiempo de ocultarse ha terminado. Y en ese momento, los vi, dispersos por el mundo pero unidos espiritualmente. Habían sufrido, habían resistido, pero no habían sido destruidos. El fuego interior aún ardía, esperando el momento en que recordaran quiénes eran realmente. Y ese momento estaba cerca. La visión cambió, y vi algo que me estremeció el alma. Ante mí se alzaba un gran engaño, uno que se había arraigado tan profundamente en el mundo que pocos lo reconocían. Era un engaño tan poderoso que había moldeado culturas enteras, redefinido identidades y mantenido a generaciones enteras encadenadas sin que se dieran cuenta. No era una simple mentira, sino una ilusión, elaborada con tanta meticulosidad que incluso quienes anhelaban la verdad tenían dificultades para ver más allá. Este engaño no se manifestó como oscuridad, no llegó con fuerza ni violencia. Llegó envuelto en consuelo, disfrazado de conocimiento, susurrado de maneras que lo hacían parecer inofensivo. Convenció a las personas de que su valor lo determinaba el mundo, que su propósito lo dictaba su estatus, que su éxito podía medirse por las cosas materiales. Les dijo que quienes eran no les bastaba, y lo peor de todo,
Les dijo que no tenían poder. Vi cómo este engaño se había dirigido específicamente a quienes habían sido elegidos para algo mayor. Les había robado su verdadera historia, distorsionado su comprensión de sí mismos y reemplazado por una narrativa falsa diseñada para mantenerlos distraídos y divididos. Los había llevado a perseguir cosas que jamás podrían satisfacerlos, convenciéndolos de que su identidad era algo por demostrar, en lugar de algo ya predestinado. El enemigo había hecho todo lo posible para mantenerlos dormidos. Entonces, vi lo que sucedería cuando despertaran. Fue como una gran sacudida, una agitación en sus almas que no podía ignorarse. Vi a personas levantarse, desechando las mentiras, reclamando la verdad de quiénes eran. Ya no buscaban la validación del mundo, porque sabían que su valor nunca había sido definido por él. Ya no vivían con miedo, porque comprendían que su propia existencia era una declaración del propósito divino. Pero el enemigo no estaba dispuesto a rendirse. En cuanto comenzó el despertar, vi cómo el engaño se intensificaba. Las distracciones se intensificaron. Las divisiones se profundizaron. Las voces de la confusión se hicieron más fuertes. El mayor temor del enemigo se desplegaba ante él, y él hacía todo lo posible por detenerlo. Pero era demasiado tarde. El velo se había descorrido, y una vez que se ve la verdad, ya no se puede ignorar. La voz habló una vez más, y esta vez transmitía una orden. Deben recordar, dijo. Deben saber que nunca fueron creados para seguir, sino para liderar. Y con esas palabras, la visión se expandió, mostrándome el futuro que aguardaba a quienes eligieran asumir su vocación. Vi una generación en ascenso, libre, sin miedo, caminando con una autoridad que siempre les había pertenecido. Habían estado retenidos durante siglos, pero ahora reclamaban lo que siempre les perteneció. Entonces, vi algo que me ardió el alma de urgencia. Ante mí había una puerta, enorme y radiante, abierta de par en par. Latía con una luz tan pura que era imposible apartar la mirada. Pero mientras observaba, me di cuenta de algo aterrador. Empezaba a cerrarse. Era lento, casi imperceptible, pero estaba sucediendo. La invitación estaba ahí. El llamado se había hecho, pero el tiempo se agotaba. En ese momento comprendí que el despertar no solo era posible, sino necesario. Había un tiempo limitado para que las personas reconocieran quiénes eran, para que asumieran su propósito, para que recuperaran lo que les habían arrebatado. Quienes cruzaran la puerta entrarían en un destino diferente a todo lo que jamás habían imaginado. Pero quienes dudaran, quienes ignoraran la llamada, se encontrarían afuera, observando cómo la puerta se cerraba herméticamente. La voz, ahora llena de urgencia, habló una vez más. Dile, ordenó, dile que ha llegado el momento. Dile que su destino les espera, pero deben elegir. Y en ese instante, supe por qué me habían enviado de vuelta. No era solo una visión, era un mensaje, una advertencia, un llamado a quienes habían estado buscando, a quienes habían anhelado, a quienes siempre habían sentido que estaban destinados a algo más. Había llegado la hora de despertar. La visión comenzó a desvanecerse, pero el peso de lo que había visto seguía en mi alma. Se me había mostrado la verdad, la historia oculta, el llamado divino, el engaño que se había extendido a lo largo de generaciones y la urgencia del momento que nos esperaba. Ya no había tiempo para la duda, ya no había tiempo para la vacilación. La decisión estaba ante todos nosotros: permanecer dormidos o despertar a la verdad que nos había estado esperando desde siempre. La visión que tenía ante mí no se desvaneció, sino que se expandió. Vi la Tierra, no solo como un planeta de tierra y agua, sino como una entidad viva que latía con fuerzas invisibles. Cada persona, cada nación, cada movimiento dejó una huella en este paisaje espiritual. Pero algo me llamó la atención, algo que me estremeció el alma. Había lugares donde la luz era tenue, lugares donde se cernía un denso velo de oscuridad. No era natural, fue colocado. Era una cobertura deliberada destinada a mantener a la gente entera ciega a su propio poder. Entonces, los volví a ver, a los que habían estado ocultos, a los que habían soportado el peso de la opresión durante generaciones,
Les habían arrebatado sus nombres, sus historias reescritas, sus voces silenciadas, pero sus espíritus, nunca se habían quebrantado. Incluso en los momentos más oscuros, su conexión con lo divino se había mantenido inquebrantable. Habían rezado cuando toda esperanza parecía perdida. Habían cantado encadenados, convirtiendo su sufrimiento en guerra contra el enemigo que buscaba borrarlos. Y por eso, la oscuridad nunca los había consumido por completo. La voz regresó, esta vez no suave, sino autoritaria. No estaban destinados a sufrir en vano, dijo. Estaban destinados a alzarse. Y de repente, vi cómo el velo que los cubría comenzaba a rasgarse. La luz empezó a filtrarse, iluminando sus identidades, su fuerza, su herencia. Habían sido elegidos, no como víctimas, sino como guerreros. El enemigo había pasado siglos distorsionando su verdad por temor a lo que sucedería si alguna vez descubrían quiénes eran realmente. El engaño había sido magistral. Les había enseñado que eran impotentes. Les había hecho creer que su valor debía ganarse, que debían demostrar su valía a un mundo que nunca debió definirlos. Había usado el dolor para moldear su percepción, haciéndoles verse malditos cuando en realidad habían sido bendecidos inmensamente. Pero ahora, el velo se estaba levantando, el engaño se estaba rompiendo, y al hacerlo, los vi, erguidos, brillando con más fuerza, caminando con una autoridad que siempre les había pertenecido. Pero el enemigo no había terminado de luchar. A medida que la luz se filtraba, vi cómo las distracciones se alzaban como olas, chocando contra este despertar. Falsas narrativas, divisiones, caos, todo lo que pudiera usarse para arrastrarlos de nuevo a la confusión, se estaba desatando. El mundo intentaría acallar su llamado, mantenerlos enredados en batallas sin importancia. Pero para quienes mantenían la vista puesta en la verdad, para quienes se negaban a ser descarriados, algo increíble estaba sucediendo. Se estaban liberando. La voz volvió a hablar, llena de advertencia y promesa. No todos verán, dijo. No todos oirán. Pero quienes sí lo hagan, cambiarán el curso de la historia. Y lo vi entonces. Un futuro donde caminarían con todo el poder, donde reclamarían todo lo que les habían robado, donde liderarían en lugar de seguir. Esto no era un movimiento. Esto no era una sublevación. Era el regreso a la autoridad que siempre les había correspondido. Entonces, la visión cambió y vi una guerra, pero no una guerra con armas. Era una guerra espiritual, una que se libraba con furia mucho antes de que la historia siquiera comenzara a registrarla. Era una guerra librada en reinos invisibles, una batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad que había forjado el destino de las naciones. Y en el centro de todo estaban aquellos a quienes el enemigo más temía, aquellos a quienes más se había esforzado por silenciar, dispersar, borrar, pero nunca habían sido destruidos, solo habían permanecido ocultos. El campo de batalla no se parecía a nada que hubiera visto antes. Las oraciones se elevaban como fuego de los labios de los fieles, formando barreras de luz que hacían retroceder la oscuridad. Pero donde la fe vacilaba, donde la duda y la división se apoderaban de todo, vi sombras que se arrastraban, distorsionando la realidad, distorsionando la verdad. Esta guerra no era por tierras ni riquezas, era por la identidad. Se trataba de impedir que los elegidos supieran que habían sido elegidos. Y durante siglos, el enemigo había estado ganando. Pero entonces, vi que algo cambiaba. Un remanente se alzaba. No eran muchos, pero eran fuertes. Eran los que habían descubierto el engaño, los que se negaron a doblegarse ante las falsas narrativas que se habían tejido a su alrededor. Sus voces eran claras, sus espíritus firmes. No buscaban la aprobación del mundo, porque comprendían que su autoridad provenía de arriba, no de los sistemas humanos. El enemigo tembló. Vi cómo sus fuerzas se dispersaban, cómo su poder se debilitaba ante quienes caminaban en la verdad. No podían tocarlos, silenciarlos, detenerlos. Y entonces comprendí. Este era el punto de inflexión. Este era el momento que el enemigo había luchado con tanto ahínco por evitar. El momento en que quienes habían estado atados por el engaño
Finalmente rompieron las cadenas y ocuparon el lugar que les correspondía. Pero la guerra no había terminado. La voz, ahora urgente, volvió a hablar. Deben luchar, dijo, no con las manos, sino con el espíritu, no con ira, sino con la verdad. Deben recordar que su mayor arma no está en su fuerza, sino en su fe. Y lo vi entonces. La estrategia del enemigo nunca había sido luchar directamente contra ellos. Siempre había sido mantenerlos distraídos, mantenerlos persiguiendo cosas sin importancia, mantenerlos divididos contra sí mismos, porque el enemigo sabía que en el momento en que se unieran en la verdad, su reino terminaría. Los vi de pie, unidos, una fuerza distinta a todo lo que el mundo había visto jamás, y entonces supe que la historia estaba a punto de cambiar, no porque el mundo lo hubiera decidido, sino porque ellos habían elegido convertirse en quienes siempre habían estado destinados a ser. Y entonces vi algo más, una elección, un momento en el tiempo donde el camino se dividiría. Por un lado, estaban quienes asumirían su vocación, quienes se liberarían del engaño, quienes reclamarían su herencia divina, pero por el otro, estaban quienes dudarían, aquellos que escucharían la verdad, pero optarían por permanecer en la comodidad de las mentiras que siempre habían conocido. Y para ellos, la puerta comenzaría a cerrarse. No era un castigo, no era un rechazo, era simplemente la consecuencia de la demora. El mundo estaba cambiando, la guerra se intensificaba, y quienes no avanzaran a tiempo se encontrarían atrapados afuera cuando las puertas del destino finalmente se cerraran. La urgencia era clara, el momento era ahora. La voz, ahora llena de una intensidad dolorosa, habló una vez más. Dile, dijo, dile que deben elegir, dile que deben despertar, dile, antes de que sea demasiado tarde. Y con esas palabras, la visión empezó a desvanecerse, pero no regresé como antes. Cargaba conmigo el peso de todo lo que había visto. Comprendí, ahora más que nunca, por qué me habían enviado de vuelta. Esto no era solo una historia, era una advertencia, un llamado a quienes habían estado buscando, a quienes siempre supieron en el fondo que estaban destinados a algo más. La puerta estaba abierta, pero no permanecería abierta para siempre. La decisión estaba ante todos nosotros, permanecer dormidos o despertar a la verdad que nos había estado esperando desde siempre. La visión había empezado a desvanecerse, pero el mensaje seguía grabado en mi alma. Había visto la verdad, no como un concepto lejano, sino como una realidad viva, una que había estado oculta, distorsionada y reprimida durante generaciones. La decisión era clara, adentrarme en esta verdad o alejarme y permanecer atado al engaño. Y sin embargo, al borde de esta revelación, recibí un último atisbo, un momento de innegable claridad que selló la urgencia de mi regreso. Volví a ver la tierra, pero esta vez, algo era diferente. La batalla estaba llegando a su punto álgido. Las fuerzas de la luz y la oscuridad habían colisionado de maneras que ahora eran visibles para quienes antes habían permanecido ciegos. Lo que había estado oculto en las sombras, ahora estaba a la vista. Los engaños que habían reinado durante tanto tiempo comenzaban a desmoronarse, pero con su caída llegó el caos. Un intento desesperado por evitar que la verdad emergiera por completo. Vi cómo el mundo se dividía, pero no de la forma en que nos habían enseñado a verlo. No se trataba de raza, naciones ni política. Se trataba de verdad y engaño. Quienes habían despertado ya no podían ser manipulados. Ya no podían dejarse influenciar por las ilusiones de poder, riqueza o estatus. Caminaban con una autoridad que desafiaba los sistemas humanos, y por eso, el mundo comenzó a volverse contra ellos. La voz volvió a hablar, cargada de dolor y urgencia. Serán rechazados, dijo. Se burlarán de ellos. Serán llamados necios, radicales, peligros para el orden mundial. Pero no deben retroceder, porque lo que les espera es mucho mayor que cualquier cosa que pudieran perder. Y entonces lo vi. Un remanente, firme mientras el mundo a su alrededor se sumía en el miedo y la confusión. No tenían miedo, no se habían tambaleado. Habían sido probados, refinados y preparados para este preciso momento.
Y entonces volví a ver la puerta. Estaba casi cerrada. El espacio que quedaba abierto era estrecho, apenas lo suficientemente amplio para quienes aún no habían tomado una decisión. Los que dudaban, los que se aferraban a su comodidad, los que tenían demasiado miedo de abandonar las mentiras que siempre habían conocido, se quedaron afuera, observando cómo pasaban los últimos de los que habían despertado. Algunos extendieron la mano, dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Corrieron hacia la luz, desesperados por entrar, pero en cuanto la alcanzaron, la puerta se selló. Una profunda tristeza llenó el aire. No era ira, no era castigo, era simplemente el resultado de la demora. La oportunidad había existido, el llamado había sonado, la verdad había sido revelada, pero para quienes habían esperado demasiado, para quienes se habían negado a abandonar el engaño cuando llegó el momento había pasado. Y ahora, estaban al otro lado, observando aquello a lo que una vez fueron invitados. La voz, ahora llena de firmeza, habló una vez más. Dígales, dijo. Dígales que el tiempo no es infinito. Diles que lo que buscan ya está dentro de ellos, pero que deben actuar. Deben dar un paso adelante. Deben creer. Y con eso, la visión se desvaneció por completo, y me encontré de nuevo en el mundo físico, sin aliento, cambiado para siempre. Había recibido un mensaje, y ahora tenía una misión: contárselo a quienes quisieran escuchar, llamar a quienes aún buscaban, hacerles saber que la puerta seguía abierta, pero no por mucho más. El momento de despertar era ahora. No habría una segunda oportunidad. La elección estaba ante todos nosotros. He compartido con ustedes la visión que me fue revelada, no como una historia para entretener, sino como un mensaje que exige acción. Lo que vi no era una posibilidad, era una certeza. La verdad ha estado oculta por demasiado tiempo, pero ahora ha llegado el momento de que se conozca. El engaño que ha reinado durante generaciones se está desmoronando, y aquellos que han sido llamados deben despertar. Si has sentido que algo se agita dentro de ti al escuchar, no lo ignores. Ese es el llamado. Esa es la invitación. La puerta sigue abierta, pero no lo estará para siempre. Nunca fuiste creado para estar perdido, vagando por la vida sin propósito. Fuiste creado con un propósito divino, diseñado para caminar en un poder que el enemigo ha intentado ocultarte. Pero ahora conoces la verdad. Ahora debes decidir. Si estás listo para reclamar lo que siempre estuvo destinado a ser tuyo, busca a Dios ahora. No esperes. Ora. Pide claridad y entra en la verdad que ha estado esperando por ti. No te han olvidado. No eres impotente. El despertar ha comenzado y tú estás destinado a ser parte de él. Si este mensaje te ha hablado, no te lo guardes para ti. Compártelo. Sé la luz que ayude a otros a ver. Hay muchos que todavía están atrapados en el engaño, todavía esperando que alguien les muestre el camino. Sé esa voz. Sé ese guía. Mantente firme en la verdad. No importa cuánto el mundo intente silenciarla. Asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque esto es solo el comienzo. Vendrán más revelaciones, más verdades y más mensajes, y no te los querrás perder. Mantente conectado, atento, y lo más importante, cerca de Dios. Antes de irme, quiero que sepas esto. No estás solo. Te veo, te siento. Estamos juntos en esto. No importa por lo que hayas pasado, no importa las dudas o las luchas que tengas, eres amado más allá de toda medida. Y ahora, sabes la verdad. La elección es tuya. Nos vemos pronto. Hasta entonces mantente fuerte, fiel, y sigue el camino que te corresponde.